Yo soy Camilo Esperanza y hoy estoy aquí con Pedro Mendoza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí y Disfrutad. Hoy queremos hablar acerca del hombre libre, pero vamos a innovar. Hoy vamos a introducir la pizarra, a mostrar cómo va surgiendo los hombres libres en el juego, ¿sí? A través de la pizarra y iremos conversando un poquito acerca de todo esto con la idea de que eh, podamos hablar de esta idea, de este concepto y de otros conceptos del juego que tienen que ver con el juego de posición, entre comillas. Ya saben que a nosotros no nos gusta llamarlo juego de posición, pero de alguna forma nos tenemos que referir a él para que nos entendamos. Este, y la idea es poder hablar de estas cosas bajadas a la cancha y relacionadas con el entrenamiento. ¿Sí? Eh, Desde mi punto de vista, la cuestión del hombre libre ha sido ampliamente malinterpretada, ¿sí? Son muchos los elementos que tienen que ver con la aparición de los hombres libres. No solamente el hecho de que el jugador o jugadora que circunstancialmente está libre sea en efecto un hombre libre, ¿sí? Sino que ese jugador o jugadora se reconozca como tal, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado, Pedro, que movemos el balón, circulamos, conseguimos generar esa ventaja, ¿sí? Para que en el momento en que le damos la pelota a ese jugador, a esa jugadora, con tiempo y espacio, un contexto favorable para poder progresar, el jugador rebote deje de cara. ¿Por qué? Porque su orientación corporal no era la adecuada, porque el pase no fue a la pierna que tenía que ir, porque el pase no fue con la fuerza que tenía que ir, porque un montón de cosas, ¿no? Entonces, como el hombre libre es una consecuencia, una propiedad emergente, ¿sí? De un contexto determinado, ¿sí? Que va generando esas ventajas y que va buscando generar esas ventajas. Ahora, como ya surgió en varios episodios, incluso con invitados, es difícil ver lo que no sabemos que existe. Claro, claro. Y por eso también el proceso de entrenamiento es muy importante para eso, ¿no? Porque si no intentamos crear un contexto que facilite la aparición de hombres libres, de todo eso, se queda muy difícil, ¿no? Que nuestros jugadores perciban eso en el juego. Y también creo que hay ahí una cuestión, no solo de reconocer y reconocerse como hombre libre, pero también reconocer cuáles son las posibilidades de acción del equipo y de los individuos del equipo, ¿no? Porque claro, como habíamos dicho antes en un episodio de ventaja posicional, si yo no tengo la empatía necesaria para entender también cuáles son sus posibilidades tus posibilidades de acción, Camilo, Ujú, cuáles son tus posibilidades mejores. Yo no puedo, por ejemplo, darte un pase en la pierna derecha, porque sé que es izquierdo y que a ti te gusta recibir en la izquierda. ujú, Y no sé, ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero hay un montón de otros. Y claro, si nosotros en cuanto a equipo no conocemos esas cuestiones, uno de cada uno, y cuáles son las posibilidades de acción de nuestro equipo, creo que hace muy difícil no crear posibilidades para la aparición de hombres libres, porque como tú bien dijo, por veces hay un hombre libre, solo que es un hombre libre de mentira, ujú. porque ese va a recibir, pero no va a conseguir progresar. Y, y- pero también creo que ahí está la dificultad, ¿no?
de ese entender que, bueno, estoy aquí, pero así no voy a conseguir dar seguimiento, ¿no? Creo que hay una dificultad grande. Por eso, no solo, creo que la gran dificultad no solo es la de reconocer al hombre libre. Creo que ahí la cosa camina menos difícil o más fácil, pero sí reconocerse como hombre libre, creo que ahí hay una dificultad, yo digo en mi contexto, ¿no? Que es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Por qué es difícil reconocerse como hombre libre? Porque creo que hay una dificultad en reconocer los espacios, ¿sabes? De Ujú. entender lo que yo puedo, lo que yo debo hacer cuando recibir la pelota. Porque claro, creo que está muy conectada a la cuestión corporal, ¿no? De orientación corporal como tú dijo antes también. Porque claro, estoy libre, pero ni sé que estoy libre. Porque claro, estoy mal ordenada en la cancha, no estoy mirando donde debería mirar, no estoy percibiendo, claro, ahí es subjetivo, ¿no? Pero mi orientación corporal no me permite percibir cosas que serían fundamentales para que yo pudiese progresar y percibir y encontrar otros hombres o mujeres libres, ¿no? Ah, muy bien. Entonces creo que no puedo olvidar, ¿no? No, Mujeres no, está también, bien, mujeres claro. libres. Pero creo que ahí está la dificultad. Y también en mi contexto hay demasiado desplazamiento también. Hay una ¿Desplazamiento de cultura qué? ¿De jugadores o del de, balón? de jugadores. De balón no, de De jugadores. jugadoras. O Creo, sea, como que hay que de correr mucho. jugadoras. Es Sí, sí, importante correr sí. mucho. Claro, hay una cosa que es, Se valora tiene que mucho, se mover. valoriza mucho Claro, el correr. claro, porque ahí puedo hacer una conexión con el futsal, ¿no? Que hay mucho de eso en el futsal, de toco y Toco y me muevo. claro, claro. Difícilmente toco y quedo. Entonces, como muchas de ellas vienen del Escúchame. futsal, Yo nunca jugué futsal ¿sabes? ni entrené futsal, pero se me ocurre que es un deporte ideal para hacer un juego de posición, También, también, ¿no? también. O Sí, sea, sí, nos sí, ponemos sí, todos en sí. nuestro lugar y vamos haciendo que Claro, salten, claro, ¿no? claro, Como claro. Pero el balonmano, ¿no? Que son sí, ataques sí, posicionales todo el tiempo, porque los rivales lo que hacen claro. es retroceden a defender el perímetro del área y vivís en Sí. ataque posicional. Lo, sí, lo que pasa en el futsal es que el bloque rival está muy adelantado muchas de las Ujú. veces, ¿no? Hay una presión muy alta. Entonces, y claro, la regla también del portero, ¿no? Que solo puede tocar la pelota dos veces en su mitad. Entonces, claro, eso condiciona mucho, ¿no? Claro, Porque, claro, la regla antigua, te lleva una el igualdad. portero, sí, el portero no tenía limitaciones para tocar la pelota en su cancha. Ujú. Entonces, ahí ya tenía un hombre libre siempre, Claro. que era el portero. Y claro, ahí podría conducir, hacer Si el cosas portero para que, conduce, claro, pero la regla fue cambiada en ese sentido, porque claro, lo que pasaba era el siguiente, los equipos que tenían los mejores porteros, que sabían jugar, claro, con la está pelota bien, en los pies, sacaban mucha ventaja. ya tenía todo. Entonces, claro, el juego pasaba a un 5 contra 4 todo el tiempo y tuvieran, ¿no? Entre comillas, Para que empeorar el juego. cambiar, claro, que cambiar y eso cambió también la dinámica del juego, ¿no? Se volvió un juego más de Y duelos. sí, Y pues sí. son 4 contra Pe- 4 adentro claro. todo el tiempo. Y con jugadores moviéndose más, ¿sabes? Sin la pelota. Claro, claro. No sé nada yo de Y futsal, ¿eh? Me encanta verlo, pero no, nunca. O sea, nunca. Podríamos no, traer un no, entrenador de futsal.
Claro, claro. Sería Futsal. bueno, creo que sería una A mí me conversación encanta, interesante. claramente, a mí me encanta el futsal porque yo jugué futsal desde mis 6 años hasta mis 21, Ujú. ¿no? En un nivel bueno, bueno. Vos eras bueno en Y futsal. sí, sí, un poco, un poco. Sí, sí. Y un poco, Te la pero dije no, para que. no, Te tiré el no, centro para que no, hicieras no, de humilde. claro, claro, no, Ah, pero no sí, sí. soy yo que hablo, no soy yo que hablo, la gente, ¿no? Estoy Claro, solo hablando lo que la gente habla. claro, claro. Pero era un poquito bueno. Pero el juego ha cambiado un montón. Entonces, el futsal que yo jugaba hace 10 o 11 años era muy Cambió. distinto, ¿sabes? Cambió mucho. Entonces, Mm, yo tampoco sé si sé de algo del futsal de hoy. Sí que veo algunas veces en la televisión, pero es mucho más, creo que es un juego mucho más, no sé si es la palabra, pero físico, ajá, ¿sabes? Es muy físico. Yo tuve la oportunidad de ver dos partidos de futsal en Europa, dos clásicos. Uno entre el Barça y el Movistar, sí. ¿no? El equipo de Madrid. ¿No fuimos Y juntos a uno ese? entre... Sí, 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 claro, claro, claro. Un partidazo, ¿no? Sí. Y el otro fue Benfica y Sporting de Lisboa. Ujú. Un partidazo también. Y es muy distinto. Claro, ahí también hay una cuestión cultural, que el futsal portugués, el futsal español son muy fuertes, así como el brasileño. Solo el brasileño antiguamente era mucho más individual. Los jugadores, ¿sabe? En el uno contra uno eran muy buenos. Y hoy en día ha cambiado también esa dinámica, ¿no? Podemos Pero hacer claro, algún episodio con jugadores o entrenadores de futsal. Me gustaría sí, mucho. sí, creo que Ahora, estaría buenísimo. ¿sabes qué me parece? Me pareció muy interesante lo que dijiste de cómo en Brasil se valoriza mucho el tema de que los jugadores corran, ¿no? Y ahora me estoy acordando de una frase, ¿no? Un comentario que hizo alguna vez Oscar Cano, que él decía en relación a la movilidad, ¿no? A la movilidad, ¿qué es la movilidad, ¿no? De hecho, el tema de la movilidad en fútbol fue el tema de mi trabajo final para el curso de entrenador, ¿no? Una investigación acerca del concepto de movilidad, una revisión bibliográfica, acompañado de entrevistas a ciertas personas sobre el tema de la movilidad. Y claro, me encontré con una cita de Oscar Cano que dice que para él el gran desafío cuando llega a un equipo nuevo es que los jugadores paren de correr. Y yo coincido totalmente con él. El año pasado, por ejemplo, cuando Yo nosotros también. llegamos al filial de Independiente del Valle, eso era una locura. El fútbol ecuatoriano se caracteriza mucho por ser muy físico, ¿no? Por el biotipo de los jugadores y porque culturalmente es un fútbol en el que se valora mucho también el correr, el rápido, el fuerte, el ir, chocar, pam. Y muchachos, por favor, paren de correr, ¿no? Era un... ¡Wow! Paren de correr. Y yo siempre digo lo mismo, paren de correr y empiecen a mirar. Al principio me conformo con que miren, porque mirar es la clave para empezar a ver, ¿no? Porque Camilo, hay una cosa también. El que no, no corre pasa una idea para los otros que no está se dedicando, que no está con intensidad y todo Sí, eso. no, 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 obvio. Atrás del correr en sí Claro. hay como, hay implicaciones que tienen Esfuerzo que ver y... con eso, con el esfuerzo, con la concentración, ¿no? Con la motivación. Bueno, nosotros lo vemos diferente, ¿no? Se llama juego de posición por algo, ¿no? Claro. Y hay una de las ideas, ¿no? Del juego de posición que es así, inicial, que tiene que ver, ¿no? Con lo que hablábamos la otra vez de estructura, jugadores a diferentes alturas en diferentes carriles, ¿no? Y es una máxima del, entre comillas, juego de posición,
que es eh, el balón va a las posiciones, no las posiciones al balón, no los jugadores al balón, ¿sí? Tenemos que respetar nuestros espacios, ¿sí? Respetar espacios de intervención propios y ajenos para poder estar bien estructurados, ¿sí? Porque en la medida en que paramos de correr, como te decía antes, podemos empezar a mirar, y mirar es la base para empezar a ver. ¿Ver qué? Bueno, esa es la gran cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿No? Para mí, una de las cosas más importantes en la aparición del hombre libre, por ejemplo, por ejemplo, el tema del parar de correr es fundamental, ¿no? El tema de la estructura es fundamental. El tema de respetar espacios de intervención propios y ajenos es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Para mí, las relaciones par-impar, ¿sí? Para poder identificar saltos, ¿sí? Entonces, me voy a la pizarra. Entonces, este, por ejemplo, en esta situación que tenemos acá, los rojos están en un 4-3-3. Puse 4-3-3 por poner. Podría haber puesto cualquier cosa, porque ya sabemos que cuando hablamos de juego, lo, lo importante son las ideas, ¿no? Son Claro. las intenciones, lo importante son las referencias. Entonces llega un punto en el que me da igual qué sistema uso, qué estructura uso. Lo importante es cómo vamos a relacionarnos con los espacios y cómo vamos a relacionarnos con las posibilidades que nos abren los adversarios. En este caso, los azules están en un 4-4-2, que por ejemplo en Ecuador es el sistema que más enfrentábamos, ¿sí? Normalmente todos los equipos te defienden en un 4-4-2, aunque a nosotros el año pasado ya, sobre todo en la segunda mitad del año con el filial de Independiente, nos defendían en un 5-4-1 o a veces incluso en un 6-4, o sea, 6-4-0 para negarnos espacios, o con un bloque al borde del área grande. O sea, te estoy hablando de una Porque, línea de 6, pe- nos paraban. Sí. pero ¿por qué los rivales fijaban con 5 en la última línea de ustedes o Sí. no? No, Sí, sí. nosotros lo fijábamos con 5. Ah, ok. Ellos, Claro, ellos no defendían fijábamos con con 6. 5, no fijábamos con 5. Nosotros jugábamos con uno arriba, pero siempre Sí, gente por fuera y siempre claro. jugadores en esos espacios intermedios, Atacando la... Ok. en espacios intermedios, ¿no? Entonces, Ok. éramos tan dominantes con el balón, ¿sí? Que al final los rivales, la fórmula que encontraron para neutralizarnos, que, que es difícil porque le cuesta al Manchester City atacar esos sistemas, imagínate lo que nos podía llegar a costar a nosotros, ¿no? Entonces nos llevan a defender con un 6-4-0 o un 5-5-0. Como en balonmano, ¿no? Es difícil entrar ahí, es muy difícil, ¿no? Claro. Es muy difícil, pero es un lindo desafío y es lo otro que te quería decir. Todo esto, los que nos gusta esta forma de jugar, es un desafío hermoso el empezar a ayudar a los jugadores o jugadoras a entender e interpretar determinadas cosas. Lo que hablábamos, ¿no? Para mí el tema de reconocer la estructura, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos paramos? Listo, nos situamos de esta manera. A partir de esta manera, vamos reconociendo cuáles son los pares y cuáles son los impares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta situación de acá que vemos, dos puntas rivales. Ok, estos dos puntas claramente son los pares de los centrales, ¿no? Los dos extremos rivales son los pares de nuestros laterales, ¿sí? Y los dos pivotes defensivos de ellos son los pares de nuestros interiores. A priori, ¿quién es el hombre libre acá? El mediocentro. Arriba estamos fijando a 4 con 3. Listo. Y está claro, ¿no? Los laterales de ellos son los pares de nuestros extremos y los centrales son pares del delantero centro, ¿sí? Entonces las relaciones par-impar están bastante claras acá y después pueden pasar cosas, ¿sí? Pero vamos a la sencilla. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de ir reconociendo, identificando y encontrando al hombre libre para que éste a su vez se reconozca como tal, ¿no? Y es sencillo, si vos lo bajás a esto, ¿sí? Si vos lo bajás a esto, ¿sí? Si vos lo bajás a esto, a cuestiones que son tangibles para los jugadores y que son fácilmente interpretables, termina siendo todo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, para mí,
¿Por qué siempre decimos que la pelota no tiene que salir a carriles laterales en la primera circulación? ¿Por qué? Porque fíjate como por dentro, con estas estructuras, ¿sí? Con un 4-3-3 contra un 4-4-2. Afuera hay dos nuestros y dos de ellos, están acá, ¿sí? Extremos contra laterales y laterales contra extremos, ¿sí? Hay 4 y 4, dos de cada lado, 2 y 2, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿por dentro qué hay? Y bueno, por dentro tengo al arquero, ¿sí? Portero, dos centrales van 3, los 3 del medio van 6 y el punta van 7. Contra 6 de ellos, dos puntas, dos pivotes, dos centrales. Ya de por sí tengo una ventaja numérica acá adentro. ¿Conté bien? 2, 4, 6, 7. 7 contra 6. ¿Sí? Ya de por sí tengo una ventaja numérica, ¿sí? Favorecida por la estructura. ¿Tengo necesidad de sacar el balón fuera? Yo no la veo, la necesidad de sacar el balón fuera ahora, en este contexto. Después pueden pasar cosas como que, por ejemplo, los extremos rivales se vengan hacia adentro para intentar equilibrar los números por dentro y te permitan jugar por fuera, que es en lo que terminamos cayendo siempre, la conversación de siempre, ¿no? La famosa U, ¿sí? Que es circular el balón así, por fuera, porque es lo que te permite el rival. Y ahí volvemos a lo de los falsos hombres libres, ¿no? Si la pelota la tiene el extremo, ¿sí? Y ellos están así, ¿no? Los rivales están así. ¿El lateral es un hombre libre? ¿Este lateral es un hombre libre? Y sí, es un hombre libre, pero es de mentira, ¿no? Es el hombre libre que ellos te están dejando tener. No es el hombre libre que queremos encontrar. No es el hombre libre que queremos buscar, ¿no? Pero vamos ahora a la sencilla, ¿sí? A la sencilla de decir, bueno, el entrenador rival le dijo a los extremos que persigan a los laterales y nuestros extremos están fijando a los laterales rivales, con lo cual tenemos este 7 contra 6 por dentro. Listo. La sencilla. Balón acá, ¿sí? De arquero a central, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Y queremos hacer que estos dos puntas salten, ¿sí? A la presión. O eliminarlos. A veces ellos lo que hacen es, al principio te quieren saltar a la presión para tomarte la temperatura. Digamos, te miden, primero te miden, ¿no? Y te saltan acá, te quieren saltar. Vamos a ver cómo los eliminamos, ¿no? Entonces, para mí estos señores se paran acá, un poquito no demasiado altos. A mí los laterales muy altos no me gustan porque me parece que se van a espacios de intervención que no les son propios, que son ajenos a ellos, porque son laterales, no son extremos, y se relacionan con los espacios de frente. A los laterales en general les gusta jugar de frente al campo, por eso hay muchos laterales que son buenos llegadores, ¿sí? No hay tantos laterales con la capacidad de jugar de extremo, ¿sí? O sea, los laterales suelen jugar a llegar, no suelen jugar a estar en posiciones más de ataque, ¿no? Más de campo contrario. Entonces a mí los laterales altos no me gustan. A mí como lateral, yo fui lateral, muy malo, siempre lo diré, fue muy malo. Como lateral me costaba jugar de espaldas, me gusta jugar de frente, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque soy lateral, ¿sí? Si tuviese esa capacidad sería extremo, no sería lateral. Entonces acá es moverlos, ¿sí? Y ver cómo saltan. ¿Le saltan al arquero o no le saltan al arquero? Uno salta y el otro se queda con el punta, o con el mediocentro, perdón, o cómo lo hacen. Bueno, en este caso, supongamos que ellos juegan en paralelo, ¿no? Entonces acá se va a aproximar uno, ¿sí? Y el otro va a venir un poquito cubriendo por dentro. Perfecto, jugamos acá. Bien, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer este movimiento. Perfecto. Los movemos hasta que en algún momento se produzca un desajuste. Y acá lo que tenemos que entender es, no es lo mismo jugar de pie a pie que saltar a uno. Entonces, por ejemplo, si yo estoy constantemente pasándome el balón central, arquero, central, ¿qué les doy? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Para que basculen los puntas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En algún momento es saltarme al arquero, pasar de central a central, para que el tiempo de circulación sea menor, para que tengan menos posibilidades de llegar a la basculación los dos puntas. Y acá lo que hacemos, lo que suele suceder, es que uno de los dos puntas dice, ya no corro más, el otro
intentará llegar a la presión, ¿sí? Y acá se van viendo, se van abriendo y se van cerrando posibilidades de hombres libres, ¿sí? ¿Quién es el que le va a saltar al central que sale en conducción? Bueno, ¿será uno de los puntas que llega a esa presión o será el extremo que se cierra adentro? Bueno, en función de eso pasan unas cosas o pasan otras, ¿sí? Y la conducción de ese central es fundamental también, ¿no? Lo que pasa es que a veces conducen hacia el carril lateral y ahí se pierde todo. Tiene Es que... lo que decimos, ¿no? Es lo que decimos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si la conducción es hacia afuera, que a veces... Pero, ¿con qué tiene que ver esa conducción hacia afuera? Para mí, Pedro. Para mí tiene que ver con no tener clara cuál es la intención. Claro, claro. Sí. Porque este central, si conduce hacia afuera, ¿sabes lo que me está diciendo a mí? Que él no sabe para qué está conduciendo. Lo que me dice a mí es que él conduce para huir del rival. Y nosotros no conducimos para huir Claro. de los rivales. Conducimos para atraer en estos espacios de acá. Otra cosa es la conducción de los extremos, ya en campo contrario, ¿sí? Pero en estos espacios de aquí no conducimos para huir de los rivales, conducimos para atraer a los rivales. Yo no me quiero alejar del rival que me salta. No, 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 no. Quiero provocar el salto del rival. ¿Por qué? Porque genero ventajas a la espalda de esos jugadores que me están presionando, ¿sí? Entonces, para mí, el central que en estos espacios conduce hacia afuera me está diciendo que no sabe para qué conduce, ¿sí? De Más acuerdo. allá, ojo, más allá de cuestiones circunstanciales, ¿no? Que la pelota me picó mal y entonces no sé qué. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la Claro, generalidad, no estamos claro. hablando de lo circunstancial, ¿no? Pero con Entonces, tiempo y espacio no tiene mucho no sentido. conduces hacia afuera. Claro. No conduces hacia afuera porque aparte te vas hacia espacios de intervención que te son ajenos, te vas hacia el lateral y no le estás dejando, o sea, te estás juntando con un compañero y el extremo, por ejemplo, en lugar de ampliar las distancias de relación para dificultar la presión del rival, nos estamos acercando para facilitar la presión del rival. Acá Exacto. se quedaría un extremo contra los dos, que en realidad los marca a los dos. Claro, La idea es, es lo que nosotros nos gustaría hacer con el equipo rival, ¿no? Pero exactamente, estamos yo haciendo quiero, con nosotros mismos. exactamente, es lo que hemos dicho en algún otro episodio. Yo quiero hacer lo que el rival no quiere que haga. No voy a hacer lo que el rival me está facilitando hacer, ¿no? ¿Y para dónde quieren los rivales que vayas? Para afuera. ¿Por qué? Porque es un indicador de presión, ¿no? Es un facilitador de presión. El pase afuera, la conducción hacia afuera, es una señal de que hay que presionar. Entonces yo lo que hago es no voy afuera, porque aparte en este contexto no lo necesito. Entonces yo qué hago? Y bueno, si este punta, si este punta llega a la presión, me voy a muerte con él. Y acá, ¿quién es el libre? El mediocentro, que tiene que buscar una trayectoria diagonal respecto del jugador que conduce. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. Si él se queda acá, ¿sí? Este pase, ¿cómo va a ser? Va a ser vertical, ¿sí? Entonces el mediocentro, ¿cómo va a recibir? Va a recibir de espaldas, no va a saber si le vienen, no le vienen, a lo mejor este le salta, a lo mejor no, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que corremos con este pase vertical del central al mediocentro? Que no se reconozca como hombre libre, si es que está libre, realmente. Entonces, para mí, este movimiento del mediocentro tiene que ser siempre diagonal al central que conduce, ¿sí? ¿Para qué? Porque este tipo va a tener una mejor orientación corporal, va a poder controlar y ver si le saltaron o no le saltaron y salir a provocar otros hombres libres. Entonces, en este caso sencillo, que los extremos rivales se quedan con los laterales y movimos a los puntas para superarlos y jugar la conducción contra un solo punta, ¿sí? O contra ninguno, idealmente. Pero supongamos en este caso que es contra uno, movimiento en diagonal del medio centro para poder jugar este pase, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Conducir. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que te salte alguien, ¿no? Acá tenemos este 3 contra 2. Tenemos a nuestros dos interiores y el medio centro con balón en conducción controlado por delante contra los dos pivotes rivales. Bueno, hay que atacar a esos pivotes, hay que hacerlos saltar, ¿sí? Entonces, ¿cómo los hacemos saltar? Pues conduzco, ¿sí? Y los interiores tienen que ser disciplinados, tener disciplina posicional y no venir hacia el balón, que es
uno de los hábitos que tienen muchas veces los interiores, porque son jugadores acostumbrados a querer tocar mucho balón, ¿sí? Y se vienen hacia balón. No te vengas hacia balón, ¿sí? Mantenete en tu posición. ¿Por qué? Porque la conducción del mediocentro va a ser saltar a uno de los pivotes. Y ahí te vas a convertir en hombre libre. Si vos, interior, ante la conducción de un compañero, venís, le estás facilitando la vida a tu par. Yo lo que quiero es hacer saltar a tu par, ¿sí? Para que quedes libre. Entonces el mediocentro también tiene que reconocer que el que le salta es un impar. Es decir, este pivote es el par del interior y es impar del mediocentro. Entonces, si el mediocentro reconoce que le saltó su impar, tiene que encontrar al compañero libre. Y así vamos generando superioridades por dentro, ¿sí? ¿Dónde residía la fuerza del concepto del falso 9? Reside en que si yo, por ejemplo, estos juegan con 2 pivotes acá, ¿sí? A este 9 no lo tengo fijando centrales, sino que lo tengo flotando por delante de esos centrales, yo me pregunto, ¿a dónde van a ir esos centrales? A ningún lado, porque Claro, son centrales, claro. no pueden desproteger ese espacio. Si O sea, esa es salen, la gracia. dejan espacio a Esa es las la gracia de. espaldas. Y si ese flotar del delantero centro, del 9, ¿sí? Viene acompañado de amenazas al espacio de los extremos, ¿sí? De carreras al espacio, ¿sí? La amenaza de la carrera. Ni siquiera tienen que hacer la carrera, tienen que amenazar la carrera al espacio. Es muy difícil que esos centrales puedan salir a ningún lado. ¿Qué sumo yo adentro? Otro jugador, y ahí ya hacemos, imagínate, 2, 4, 6, 7 contra 4. Contra los 2 puntas y los pivotes, porque los centrales están fijados por los 2 extremos, en realidad. Entonces, se generan números para poder mover el balón por dentro. Entonces, por concluir, para que no se haga demasiado largo todo este tema hoy, los hombres libres los provocamos con movimientos del balón, con referencias posicionales, con disciplina posicional y con conducciones. Y con determinadas trayectorias que faciliten, trayectorias de los jugadores sin balón, ¿sí? Que faciliten, ¿sí? Que aparezcan líneas de pase, ¿sí? Por poner cosas que ocurren y que han ocurrido. Y ya termino, Pedro, para que te puedas ir a entrenar. Si por ejemplo, yo conduzco acá, ¿sí? Porque los movimos a estos dos, ¿sí? Vamos a hacer el movimiento otra vez. Juega arquero, viene esta para acá, este vino acá, viene punta, movemos al otro lado y nos vamos en conducción. Saltó este. Ok. Yo me encuentro con que ahora se cansaron de que el mediocentro reciba libre. ¿Y qué pasa? Que le salta el pivote alejado de los rivales, le salta el pivote alejado al mediocentro, ¿sí? Y el pivote del lado se queda con el interior del lado, donde está balón. ¿Quién es el libre? Lo que en Independiente del Valle, que esto lo introdujo Miguel Ángel Ramírez, se llama diagonal 2. ¿Quién es el libre? El interior alejado. Por eso siempre se dice que hay que mirar lejos, ¿sí? Porque si no hay compañeros cercanos, libres, eso quiere decir que los libres están lejos. Entonces, ¿qué hay que buscar? Esta diagonal 2, que puede ser por arriba o si viene un espacio acá intermedio, podemos venir por abajo, ¿sí? Es simplemente ir reconociendo los saltos. Ahora, para encontrar hombres libres, ¿cómo generamos esos libres? Provocando saltos a través de movimientos del balón y a través de conducciones. Pero lo que decíamos antes, ¿sí? Importante, disciplina posicional. Importante, saber qué es lo que queremos provocar con cada pase, saber qué es lo que queremos provocar con cada conducción y entender las relaciones pares-impares. Y a partir de ahí, saber qué es lo que tenemos que mirar para saber lo que tenemos que ver. Y Ya no te doy más la lata, claro, te dejo tranquilo. no, y cómo facilitar contextos en el entrenamiento para, Claro, para ese tipo de esto es cosas. entrenamiento. Claro, O sea, si yo juego a esto en los entrenamientos, y juego, y rondo, y juego de posición, y rondo, y juego de posición, y juegos de situación, y hago partidos reglados, y busco esto,
Después en el partido lo vemos. Pero si en el entrenamiento no lo vemos, y si yo después en el entrenamiento estoy haciendo un juego de posición y estoy preocupado porque el equipo sin balón corra y meta y lucha y luche y corra, en lugar de estar preocupado por ayudar a mis jugadores a ver esto, después no puedo ir el domingo al partido y pretender que lo vean. Bueno, esto no pasa por arte de magia. ¿Sí? Claro. Yo me tengo que preocupar de que lo vean, sí, pero me tengo que preocupar de que los que no la tienen se ubiquen donde se tienen que ubicar. De que los que no la tienen se orienten de la forma que se tienen que orientar. De que los que no la tienen hagan la trayectoria para generar la línea de pase que tienen que generar. Eso es de lo que yo me tengo que preocupar en el entrenamiento. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Situaciones de uno contra uno con finalización? No. Si yo quiero ayudar a mis jugadores o jugadoras a que vean esto, esto es lo que tiene que pasar en el entrenamiento. ¿Sí? Y es lo que yo digo siempre. El rondo no te sirve para todo. Si yo quiero trabajar la finalización con los delanteros y los extremos, y no voy a hacer un rondo. Te da lo que te da y no te puede dar lo que no te puede dar. Pero esto te lo da. ¿Sí? Porque el rondo tiene que ver con movimiento de balón, interpretar quién saltó, para interpretar quién es el libre, para ver si tenemos que repetir pases, si tengo que pasar a la pierna cercana, a la pierna alejada, la orientación corporal, el mirar lejos. Me voy a los juegos de posición. Los juegos de posición son esto. Los juegos de posición son esto. ¿No? Y a mí me causa mucha gracia a veces también, y ya cerramos, cuando me dicen, no, lo que pasa es que en los juegos de posición hay unas ventajas numéricas que después en el partido no se dan porque en los partidos no hay comodines. No, es verdad, tienen toda la razón del mundo. No hay comodines, pero el arquero de ellos está en su arco, ¿no? ¿El arquero de ellos está en su arco? Listo, entonces no hay igualdades numéricas. ¿De qué me están hablando? Siempre hay libres. Claro. En los juegos de posición, los libres vienen dados por los comodines. Bueno, porque tenemos que recrear esa situación de forma artificial, porque a lo mejor en el juego de posición no tenemos arqueros, pero en el partido hay arqueros. Entonces, bueno, en este caso, de entrada, acá hay 11 contra 10, porque mi arquero juega también. Hay 11 contra 10, porque su arquero no va a saltar, no le va a saltar a nadie, ¿no? Bueno, entonces, en el partido sí que hay ventajas numéricas, ¿no? Entonces, por eso, en los juegos de posición colocamos comodines. También porque si queremos que se provoquen situaciones de hombres libres, tenemos que facilitar esas situaciones de hombres libres para que las reconozcan, ¿no? ¿Te parece? ¿La dejamos por acá? Pero antes de cerrar, solo un comentario. A mí me ha encantado hacer con la plancha Sí, el yo no sé si episodio. si a la gente de Spotify le habrá quedado demasiado Sí, claro de lo que estamos hablando. Creo que igual se puede claro. entender, porque creo que lo íbamos Sí, narrando sí, todo, sí, sí. pero bueno, no sé. Ya seguiremos viendo. A ver Es cómo reacciona la solo, gente. Si la gente le parece que le claro, sirve, lo seguiremos haciendo. Y si la gente le parece una porquería, lo dejaremos de hacer. Al claro. final se trata de Pero, ayudar, de pero compartir estamos pero estamos en Spotify y YouTube. Siempre Claro. hay la posibilidad de ver el video. Sí, siempre. Entonces, Es gratis. siempre. YouTube, aparte. Claro, no, no paga nada. Hasta dónde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos es gratis. La dejamos por acá para que te vayas a entrenar. Sí, Dale. sí. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Ya saben, si les gustó, no les gustó, sugerencias, comentarios, no duden en hacérnoslo llegar en los comentarios del video en YouTube o nos escriben por Twitter o por Instagram o como ustedes quieran. ¿Sí? Lo importante es que se comuniquen con nosotros. Un abrazo grande, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Un abrazo.